7:21, hacemos una pausa y al regresar estará Gilmar Gutiérrez, asambleísta nacional, presidente del Partido Sociedad Patriótica. El pedido a la OEA para elecciones transparentes y el pacto ético. Lo revisamos al volver. Quédese con nosotros. Gilmar Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Usted fue uno de los que viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y solicitar la participación de la organización en lo que es la implementación de las auditorías, pruebas. Hablaron de controles a los 8 procesos electorales. Es decir, que la misión de la OEA debería estar desde cuándo siendo parte del proceso electoral, o temen que lo que ocurra es que si vienen sea el día de las elecciones y ya. Sí, justamente, gracias por la pregunta, para responder lo que mencionó la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Si tan transparente es sus actuaciones, si tan transparente es el Consejo Electoral, ¿por qué no está aquí la misión de observación de la OEA? ¿Por qué no la han invitado si el proceso electoral ya empezó el 23 de febrero de este año? Si tan transparente es, ¿por qué el miedo de que estas misiones de observación electoral estén aquí en el Ecuador? ¿Por qué el miedo de que las organizaciones políticas, como manda la Constitución, estemos ejerciendo el control al interior del Consejo Electoral? ¿Por qué la respuesta única que recibimos del Consejo Nacional Electoral es la persecución? Es decir, lo que debería haber es ya una invitación formal por parte del Estado para que la OEA venga y acompañe todo el proceso si ya estamos en un periodo electoral. ¿Eso es lo que ustedes sugieren? Exactamente, el año electoral empezó el 23 de febrero, de acuerdo a declaraciones del mismo Consejo Electoral, de las autoridades del Consejo Electoral. Se está depurando el registro electoral supuestamente y entre comillas. Se está elaborando un nuevo sistema de escrutinios y publicación de resultados, lo cual aparte de ser sospechoso, porque para cada proceso electoral se inventan un nuevo sistema de escrutinios y después del proceso electoral lo desechan, como lo hizo el señor Omar Simons, el señor Domingo Paredes y ahora el señor Juan Pablo Pozo, inventando e implementando un nuevo sistema de escrutinios, posiblemente para después del proceso electoral desecharlo. ¿Cuál es la intención? Manipular la votación y después desechar las evidencias del fraude. Si tan transparentes son, ¿por qué no nos invitan al Consejo Electoral con la firma de todos los asambleístas de oposición? Le hemos enviado 2 cartas insistiéndoles y pidiéndoles que inviten a la misión de observadores, porque el proceso electoral... Bueno, pero por eso fueron ustedes a la OEA, para pedir que observe también al Consejo Nacional Electoral en cuanto al uso del sistema de escrutinio, la publicación de resultados en los que ustedes creen que hace falta especial atención para garantizar transparencia en esos procesos. ¿Qué respuesta tuvieron? Así es, justamente, ¿por qué acudimos primeramente a la OEA? Por la no respuesta, por la falta total de respuesta del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía General del Estado. A la Fiscalía General del Estado le hemos presentado 2 demandas penales con evidencias claras de fraude. La primera demanda penal le hemos pedido a la Fiscalía que nos devuelva para también llevarla a la OEA, y la Fiscalía nos responde que ha desaparecido ese proceso penal, esa demanda penal ha desaparecido todo el proceso. Presentamos una nueva demanda penal en la Fiscalía con evidencias claras de fraude y manipulación de la votación, y la Fiscalía hasta ahora no nos llama a reconocer firma y rúbrica. Ante esa falta de respuesta del Consejo Electoral, de la Fiscalía y de todos los organismos aquí en el país, es que la decisión fue acudir a organismos internacionales y hemos empezado con la OEA. Pero ¿qué ha pasado sobre, porque ustedes resaltan sobre la importancia para las próximas elecciones de todo lo que implica el control, las auditorías al sistema informático, sobre todo, que se va a utilizar? Pero la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que en cuanto a las auditorías que se habían hecho, los partidos o movimientos políticos estaban de acuerdo en que no se habían detectado mayores irregularidades. ¿Qué es lo que se ha encontrado o qué es lo que se ha trabajado hasta ahora? Eso, permítanme decirles, totalmente falso. Y los medios de comunicación han sido testigos. Esa supuesta farsa de auditorías hechas en el Salón de la Democracia. ¿Cómo puede hacer usted una auditoría a distancia? ¿Cómo puede hacer usted una auditoría a control remoto? Eso es falso, no hemos hecho ninguna auditoría. Se ha autoauditado el Consejo Nacional Electoral.
Mire usted, en el caso del registro electoral, el Consejo Electoral hablaba de 13.200.000 votantes. Supuestamente, y según una autodepuración, una depuración de ellos mismos, han entregado al registro civil un registro electoral con 12.600.000, por lo menos 600.000 votantes menos de lo que ellos mismos decían. Pero sigue habiendo el exceso de los 2 millones. El registro electoral para el 2017 no debe sobrepasar los 11 millones de electores. ¿Y por qué no nos entregan a nosotros ese registro electoral para hacer una auditoría real? Lo mantienen en secretismo. Bueno, para las últimas elecciones seccionales, recordemos que el CNE lo que dijo es que se actualizó el registro electoral en base a la información que remitió la Dirección General del Registro Civil, es decir, según la base de datos. Y el registro electoral estaba conformado por 11.613.270 personas mayores de 16 años. Entonces, ¿qué observaciones plantean ahora de cara al próximo proceso electoral sobre el registro electoral y cómo debería estar? Que sigue el exceso. Nosotros venimos denunciando este exceso de más de 2 millones de votantes desde la consulta del 2011, lógicamente en las elecciones 2013 y 2014. No debía ser, por ejemplo, en el 2014 11.600.000 como nos presentó el Consejo Electoral, con cálculos que hemos hecho nuestros, basados en los datos del INEC, basados en los datos del mismo Consejo Electoral y del Ministerio del Interior. Hemos demostrado que el registro electoral para el 2014 no debía tener más de 9.600.000 electores, no 11.600.000 como nos presentó el Consejo Nacional Electoral. ¿Independientemente del ausentismo? Independientemente del ausentismo. Mire, son con información y con datos oficiales con los que se puede acceder, que hemos nosotros encontrado esos cálculos, y el Consejo Electoral no ha desvirtuado esos cálculos que nosotros hemos hecho. En un inicio se comprometieron a permitirnos que les ayudemos a hacer la depuración y llegar a esas cifras reales de electores, pero después de esa primera reunión pues se bloqueó la posibilidad y no se nos ha permitido la más mínima participación. Ese ha sido un problema. Otro problema de siempre, y lo que han observado también las misiones de observadores que han venido en procesos anteriores, la prohibición que consta en el Código de la Democracia para que los funcionarios públicos, alcaldes, prefectos o el mismo presidente hagan campaña con uso de recursos públicos, no solamente para ellos, pero también para su movimiento o partido político. Pero le escuchábamos a la vicepresidenta decir, por ejemplo, que cuando el presidente dice voten todo, todito 35, eso era en enero, decía ella, y el periodo electoral pues empezó recién en febrero. Pero está vigente siempre el artículo 219, donde se prohíbe a los servidores, a los organismos o a las instituciones públicas la utilización de los recursos y bienes públicos para promocionar, dice clarito, sus nombres o sus organizaciones políticas. Lo que pasa es que ya la gente se ha acostumbrado a ver siempre la foto como si eso estuviera bien, porque todo el mundo lo hace, entonces no hacen nada. Así es, justamente, y nosotros resaltamos en la OEA los informes de observación de la OEA en donde detallan eso, y justamente entre las documentación que presentamos en la OEA es justamente sobre el abuso de recursos públicos en campañas electorales. Este es el contenido de lo que fuimos a presentar justamente en la OEA, con pruebas, con evidencias, como lo hemos hecho aquí en el país. Les hemos demostrado en la OEA que el Consejo Nacional Electoral es una agencia del presidente Correa y de Alianza País, fácilmente comprobable. Desde el primer presidente del Consejo Electoral, el señor Omar Simons, actual secretario particular del presidente Correa. El segundo presidente del Consejo Electoral, el señor Domingo Paredes, ministro del gobierno del señor presidente Correa. El señor actual presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, compadre del presidente Correa. Suficiente para demostrar que ese Consejo Electoral no es un árbitro imparcial. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ahora que estamos en la Copa América, si permitiríamos que en el próximo partido del día jueves pite un árbitro estadounidense en el partido que tiene Ecuador-Estados Unidos. No lo vamos a aceptar. Eso es lo que está pasando aquí. Eso en un partido de fútbol, en un juego. Peor en un proceso electoral donde se elige presidente y asambleístas, como el próximo proceso electoral, con un árbitro totalmente parcializado. Son algunas de las observaciones de Gilmar Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.